Heredó una tienda abandonada, pero su primo se quedó con la fortuna. Meses después de años tras las rejas, Marcus está libre, pero lo que el mundo exterior le depara es un desafío mucho mayor de lo que imaginaba. Con una misteriosa herencia en sus manos, una vieja tienda abandonada y un auto oxidado, debe decidir, rendirse o luchar por una nueva vida. El sonido metálico de la puerta de la prisión cerrándose tras Marcus resonó en sus oídos como un final definitivo de un capítulo oscuro de su vida. Inhaló profundamente el aire frío de la mañana, sintiendo el viento en su rostro por primera vez en años. El sol naciente pintaba el horizonte con tonos naranjas, pero ni siquiera la luz suave pudo calentar el hielo que se había formado en su pecho. Estaba libre, sí, pero la libertad tenía un sabor amargo. El mundo allá afuera era un campo de batalla y él sabía que no sería fácil comenzar de nuevo. Su pasado todavía lo seguía como una sombra. De pie allí, frente a la puerta, miró sus manos. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, eran recordatorios constantes de quién había sido y de todo lo que había perdido. 2 años tras las rejas. 2 años alejado de una vida que ya no existía. La única persona que lo visitaba con alguna regularidad era su madre, pero incluso ella se había distanciado en los últimos meses, tal vez cansada de la vergüenza y el dolor que él había causado. Marcus tomó la pequeña mochila que llevaba consigo, que contenía sus pertenencias, una cartera, algunos papeles y una carta del abogado de su difunto padre. Esa carta era su única conexión con un futuro incierto. Su padre, quien había fallecido mientras él aún estaba preso, le había dejado una herencia. Si tan solo hubiera tiempo para reconciliarnos, pensó, sintiendo una punzada de arrepentimiento. Caminó hasta la parada de autobús, sus manos temblaban al tocar las monedas en su bolsillo, pagó el pasaje y se sentó en uno de los últimos asientos, tratando de pasar desapercibido. La gente a su alrededor no le prestaba atención, pero Marcus sentía el peso del juicio, como si sus errores estuvieran grabados en su rostro, que no daría por volver atrás, deshacer los errores que lo habían llevado hasta allí, pero esa no era una opción. Ahora, todo lo que le quedaba era tratar de levantarse, o al menos fingir que podía hacerlo. Al llegar a la oficina del abogado de su padre, Marcus sintió la incomodidad de estar en un lugar que irradiaba riqueza y poder. Las paredes estaban revestidas de madera oscura, y las sillas de cuero reflejaban la luz suave que entraba por las grandes ventanas. El abogado, un hombre de mediana edad con el cabello gris perfectamente peinado, lo recibió con una mirada impasible. Parecía estar acostumbrado a manejar situaciones delicadas, pero Marcus sabía que lo que estaba por venir sería especialmente doloroso. «Marcus, por favor, siéntate», dijo el abogado, señalando una silla frente a su escritorio. No mostraba ni simpatía ni juicio, pero había algo distante en su mirada. «Gracias», murmuró Marcus, sentándose. Sus manos sudaban, y pasó la palma por su frente, tratando de contener la creciente ansiedad. El abogado abrió una carpeta de documentos con precisión meticulosa. Cada movimiento era calmado, casi calculado, lo que solo aumentaba la tensión en el ambiente. Finalmente, sacó un sobre, lo abrió y comenzó a leer. «El testamento de tu padre fue claro. Dejó la herencia dividida entre tú y tu primo David». El nombre de David hizo que Marcus apretara los dientes. David, el chico perfecto, siempre el preferido de la familia, el hijo que su padre probablemente siempre quiso que él fuera. «David», repitió Marcus, con la voz seca. Esperaba que su padre le hubiera dado una segunda oportunidad, alguna oportunidad de empezar de nuevo, de demostrar que no era un completo fracaso. «¿Y qué exactamente me dejó mi padre?». El abogado ajustó sus gafas y continuó, impasible. «Dejó toda la parte financiera, las inversiones y los bienes líquidos a David. Para ti, dejó una propiedad en el campo, una antigua tienda de la familia, y un coche que se encuentra en el garaje de la propiedad». Marcus parpadeó, tratando de procesar las palabras. ¿Una tienda? ¿En el campo? No era lo que él esperaba. Esperaba algo de dinero, algo que pudiera ayudarlo a limpiar su nombre y tal vez comenzar una nueva vida. Pero una tienda vieja, ¿qué haría con eso? ¿Eso es todo?, preguntó él, con la voz temblorosa mientras su mente trataba de encontrar algún sentido en ello. «Es todo, sí», confirmó el abogado,
sin ninguna señal de empatía. Empujó una carpeta de documentos hacia Marcus. Estos son los papeles de la propiedad. Todo está a tu nombre ahora. Por un momento, Marcus no supo qué decir. Sintió un nudo formarse en su garganta, como si el peso de las expectativas que había puesto en esa herencia se desmoronara en sus manos. Esperaba que su padre, a pesar de todo, lo viera como alguien digno de algo más, algo que pudiera ayudarlo a salir del agujero en el que se encontraba. En cambio, su padre le había dejado solo una tienda vieja en un pueblo del que apenas había oído hablar. Tu padre fue un hombre de negocios astuto, continuó el abogado, interrumpiendo los pensamientos de Marcus. Siempre creyó en el valor del trabajo duro. Creo que te dejó esta propiedad como símbolo de eso. Marcus apretó los documentos en sus manos, tratando de controlar el torbellino de emociones que sentía. ¿Trabajo duro? Todo lo que había hecho hasta ahora era luchar contra el sistema, contra su pasado, contra sí mismo. Y ahora su padre le entregaba un desafío, mientras David se quedaba con todo lo que importaba. Se levantó lentamente, sintiendo la mirada del abogado sobre él. Gracias, dijo, sin ninguna emoción en la voz. Tomó la carpeta y salió de la oficina. Afuera, el frío cortante de la mañana parecía aún más intenso. El viento silbaba en sus oídos mientras caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad. Se sentía traicionado, abandonado por alguien que, incluso después de su muerte, todavía no lo veía como merecedor de una oportunidad real. David se había quedado con todo. Y él se había quedado con una tienda vieja y un coche antiguo. Mientras caminaba, las palabras de su padre resonaban en su mente. Trabajo duro. Tal vez había algún sentido en eso que aún no podía ver. Tal vez esa tienda era su última oportunidad de empezar de nuevo. Pero, en ese momento, todo lo que sentía era el dolor de haber sido menospreciado, una vez más. El viaje hasta el pequeño pueblo del campo parecía interminable. El autobús se sacudía en los caminos de tierra, levantando polvo, y Marcus observaba el paisaje por la ventana. Campos vastos y secos, cercas oxidadas y casas dispersas, desgastadas por el tiempo. Había algo melancólico en esos escenarios, como si reflejaran el estado en el que él mismo se encontraba. Cada kilómetro recorrido lo alejaba más de la gran ciudad, de las personas, de los ruidos. Y cuanto más se acercaba a su destino, más distante parecía su vida anterior. Sentado en el incómodo asiento del autobús, Marcus recordaba la última vez que había visto a su padre. Apenas hablaban, la relación se había deteriorado mucho antes de su encarcelamiento. Su padre nunca lo había perdonado por seguir un camino diferente, por no haber abrazado el legado de la familia. Vas a terminar destruyendo todo, le había dicho una vez, en una amarga discusión. Y ahora, irónicamente, era él quien debía reconstruir algo de lo que quedaba. Mientras el autobús daba una curva sinuosa, un recuerdo fugaz de su infancia surgió en su mente. Él y su padre, juntos en la tienda, que en ese entonces estaba llena de clientes. El olor a madera nueva, las animadas conversaciones con los proveedores, las risas de ambos mientras organizaban las estanterías. Por un momento, una sensación de nostalgia invadió a Marcus, pero pronto fue reemplazada por la dura realidad. Esa vida había quedado en el pasado, y lo único que quedaba ahora era el eco distante de lo que pudo haber sido. Cuando finalmente el autobús se detuvo en la parada del pequeño pueblo, Marcus bajó con su mochila al hombro. Miró a su alrededor, sintiéndose como un extraño en tierra desconocida. El pueblo era modesto, con calles adoquinadas, algunas casas con fachadas antiguas y pequeñas tiendas. El centro comercial, si es que podía llamarse así, consistía en media docena de edificios bajos que formaban una calle principal, donde los habitantes locales parecían vivir a un ritmo que contrastaba fuertemente con la agitación que él había conocido en la gran ciudad. El silencio era casi perturbador, interrumpido solo por el ocasional paso de un automóvil o voces lejanas. Caminó lentamente por la calle, siguiendo las instrucciones del abogado hasta llegar a la tienda que había heredado. Cuando finalmente la vio, su corazón dio un vuelco. El edificio estaba allí, frente a él, pero lo que encontró fue una visión desoladora. La fachada estaba cubierta de polvo y suciedad, las ventanas opacas y el letrero de la tienda, colgando torcido, estaba tan desgastado que apenas se podía leer lo que decía. Las puertas, de madera antigua,
chirriaban al menor toque. Marcus se detuvo por un momento, contemplando ese lugar que ahora le pertenecía. Sintió una mezcla de rabia y tristeza. ¿Ese era el legado de su padre? ¿Una tienda abandonada que parecía no haber visto un cliente en años? Giró la llave que había recibido del abogado y entró. El olor a humedad y a madera vieja lo golpeó inmediatamente, como un puñetazo en el estómago. Las estanterías estaban caídas, cubiertas de polvo. El suelo, sucio y agrietado, parecía haber sido olvidado durante décadas. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí dentro, congelado en el momento en que la última persona salió y cerró las puertas. «Maldita sea», murmuró Marcus para sí mismo, mientras caminaba lentamente por el oscuro interior. En medio del silencio, sus pasos resonaban, y se sintió más solo que nunca. La tienda era grande, más de lo que había imaginado, pero en un estado tan deplorable que apenas sabía por dónde empezar. ¿De verdad su padre creía que podría lograr algo con eso? ¿De verdad lo veía como alguien capaz de levantar un lugar así? Cerca del fondo de la tienda, vio una puerta. Curioso, la empujó, revelando un pequeño garaje. La luz del sol entraba por la ventana sucia e iluminaba un coche cubierto por una lona polvorienta. El abogado había mencionado algo sobre un coche antiguo, pero Marcus no había prestado atención. Ahora, allí estaba, escondido, como un recuerdo olvidado. Se acercó y tiró de la lona, revelando un coche clásico, un modelo antiguo que reconoció de inmediato. Su padre era un apasionado de los coches, y ese era uno de sus favoritos. Aunque estaba cubierto de polvo y visiblemente descuidado, Marcus sabía que con la restauración adecuada, ese coche podría valer una buena suma. Por un momento, se quedó parado, mirando el coche, perdido en sus pensamientos. Tal vez, solo tal vez, eso era una señal de que aún había algo que se podía salvar. Tal vez esa tienda y ese coche eran más que una simple herencia. Tal vez eran una oportunidad de demostrarse a sí mismo que podía construir algo, tal como su padre lo había hecho décadas atrás. Suspiró y pasó la mano por el capó del coche, sintiendo la superficie áspera bajo sus dedos. Entonces, «Papá, ¿esto es lo que querías?», preguntó en voz alta, como si esperara que el espíritu de su padre estuviera allí, escuchando. «¿Me dejaste esto porque sabías que yo podría arreglarlo? ¿O esto fue solo otra broma de mal gusto?». El silencio fue su única respuesta. Pero, en ese silencio, algo cambió dentro de Marcus. La rabia comenzó a disiparse, y en su lugar, surgió una determinación silenciosa. Si su padre creía que podía empezar de nuevo con eso, entonces lo intentaría. Vendería el coche, usaría el dinero para reformar la tienda y vería en qué se podía convertir. Era su única oportunidad, y no podía permitirse fracasar. La venta del coche ocurrió más rápido de lo que Marcus imaginaba. Había tomado algunas fotos del vehículo, aunque estuviera cubierto de polvo, y las publicó en línea en foros de coleccionistas de autos antiguos. Las ofertas comenzaron a llegar casi de inmediato. El modelo clásico atraía mucha atención, y en pocos días, Marcus cerró un trato con un coleccionista que estaba dispuesto a pagar una cantidad considerable por el coche. Sintió una mezcla de alivio y preocupación. Por un lado, el dinero que recibiría era más que suficiente para comenzar las reformas de la tienda. Por otro, sabía que el proceso de renovación no sería fácil. La estructura estaba vieja, y el lugar necesitaba mucho más que una simple mano de pintura para volverse viable de nuevo. Con el dinero de la venta del coche en mano, Marcus contrató a un pequeño equipo de trabajadores locales. Llegaron temprano a la mañana siguiente, trayendo herramientas y materiales de construcción. Marcus se quedó de pie frente a la tienda, observando mientras los hombres descargaban tablas de madera, latas de pintura y otras herramientas necesarias para la reforma. Aún no estaba seguro de cómo iba a transformar ese lugar, pero sabía que, si quería empezar de nuevo, tendría que involucrarse en cada paso. «Va a llevar trabajo, pero creo que podemos hacerlo», dijo uno de los trabajadores, un hombre robusto de mediana edad, mientras evaluaba las paredes de la tienda. Marcus asintió. Había pasado la noche anterior acostado en el viejo colchón que había puesto en la parte trasera de la tienda, pensando en lo surrealista que parecía todo eso. La tienda ahora era su hogar temporal, y cada rincón de ella reflejaba su situación actual, en decadencia,
pero con mucho potencial. En los primeros días, las reparaciones fueron duras. El equipo comenzó a desmontar las viejas estanterías, a arreglar el techo que tenía goteras y a quitar el piso agrietado. Marcus, que nunca había trabajado en una reforma antes, seguía cada detalle de cerca. No tenía la experiencia que tenían los trabajadores, pero estaba decidido a aprender. Observaba atentamente cómo se pintaban las paredes, cómo se reemplazaban los materiales viejos por nuevos. Con cada golpe de martillo, con cada clavo colocado, sentía como si estuviera colocando ladrillos en su propia vida, reconstruyéndose a partir de los escombros. Los días se convirtieron en semanas, y la tienda comenzó a tomar forma. Lo que antes era un espacio decadente y olvidado ahora estaba cobrando nueva vida. Las paredes, antes sucias y agrietadas, estaban pintadas de blanco, trayendo una sensación de frescura al ambiente. Se instalaron nuevas estanterías y el piso fue revestido con madera nueva. La tienda estaba renaciendo, al igual que Marcus. A pesar del progreso visible, Marcus aún sentía una inseguridad constante. Pasaba horas pensando en lo que haría con la tienda una vez que la reforma estuviera completa. ¿Qué tipo de productos vendería? ¿Cómo atraería clientes en un pueblo tan pequeño? Sentado en una de las nuevas sillas de madera que había encargado para el futuro café, miraba el espacio vacío frente a él, perdido en sus pensamientos. Una tarde, mientras el equipo realizaba los últimos retoques, Marcus decidió salir a caminar por el pueblo. Necesitaba inspiración, necesitaba entender mejor a las personas que vivían allí. Mientras caminaba por las tranquilas calles, observó las otras tiendas, la rutina de los residentes. Era una comunidad sencilla, de personas que parecían valorar lo que es auténtico y hecho a mano. Fue entonces cuando una idea comenzó a formarse en su mente. Volvería a sus raíces. La tienda vendería productos artesanales, artículos hechos a mano por productores locales. Sería un lugar que reflejaría la sencillez y el calor de ese pueblo. Además, el pequeño café que imaginaba podría convertirse en un punto de encuentro para los habitantes, un espacio donde las personas pudieran compartir sus historias, al igual que él compartiría la suya. Esa noche, Marcus finalmente sintió que había encontrado una dirección. No solo vendería productos, sino una nueva forma de vivir. La tienda sería un reflejo de su propio renacimiento, y el café sería el corazón de ese lugar. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Sabía que el trabajo duro apenas comenzaba, pero también sabía que estaba en el camino correcto. Los meses que siguieron fueron una verdadera prueba para Marcus, pero también un periodo de transformación. La tienda era casi irreconocible en comparación con lo que encontró al llegar. El café, que inicialmente imaginó como un pequeño espacio, se había convertido en el corazón de la tienda. Las personas no solo venían a comprar los productos artesanales cuidadosamente seleccionados por Marcus, sino también para pasar horas conversando, tomando café recién hecho y conectándose con la comunidad. La tienda, ahora llamada Raíces, tenía un significado especial para Marcus. No era solo un lugar de trabajo, era el símbolo de su renacimiento. En medio de todo esto, Marcus casi no tenía tiempo para pensar en el pasado. Sus días comenzaban temprano, con la preparación de pedidos, la organización de las estanterías y la recepción de los primeros clientes del día. Cada detalle era cuidadosamente pensado, y él se encargaba de mantener el ambiente acogedor para que las personas se sintieran como en casa. El café, con sus mesas de madera rústica y sillas cómodas, era el lugar donde más pasaba el tiempo, sirviendo a los clientes, conversando con ellos y conociendo sus historias. Una tarde, mientras revisaba el inventario en la pequeña oficina en la parte trasera de la tienda, Marcus escuchó un golpe en la puerta. Uno de sus empleados, un joven que había trabajado con él desde la reforma, abrió la puerta con timidez. «Marcus, hay alguien aquí que quiere hablar contigo», dijo el chico, un poco desconcertado. «¿Quién es?», preguntó Marcus, sin apartar la vista de los papeles. «No sé». No quiso decir su nombre. «Pero creo que querrás verlo», respondió el chico con un tono casi enigmático. Marcus frunció el ceño, intrigado, y se levantó. Al salir de la oficina y caminar hacia la parte principal de la tienda, sintió que su corazón se aceleraba al ver quién estaba parado allí,
cerca de la puerta. David, su primo, el hombre que había heredado todo lo que Marcus esperaba que le ayudara a empezar de nuevo. El mismo primo que nunca lo había buscado desde que salió de la cárcel, que nunca le tendió la mano, aun sabiendo la situación en la que se encontraba. La sangre de Marcus se enfrió. ¿Qué estaba haciendo David allí? David, por otro lado, parecía un hombre completamente diferente al que Marcus recordaba. Su semblante estaba demacrado, su rostro delgado y cansado. La ropa cara que solía usar había sido reemplazada por algo simple, casi descuidado. Estaba irreconocible, como si la vida le hubiera quitado todo lo que poseía. David, dijo Marcus, sorprendido, pero sin mostrar emoción. El nombre salió de su boca con una mezcla de incredulidad y desconfianza. David bajó la cabeza por un momento, visiblemente avergonzado, antes de hablar. Marcus, yo, no sé ni por dónde empezar, dijo con la voz temblorosa. Pero necesito ayuda. La confusión invadió a Marcus. Cruzó los brazos, tratando de entender lo que estaba sucediendo. David, ¿necesitando ayuda? Era surrealista. Durante toda su vida, David siempre había sido el hijo perfecto, el consentido de la familia, el que nunca cometía errores. Y ahora, allí estaba, pidiendo ayuda. ¿Ayuda?, repitió Marcus, aún sin poder creer lo que escuchaba. ¿Qué te pasó? David respiró hondo y comenzó a hablar, su voz llena de vergüenza. Lo perdí todo, Marcus, confesó. Todo el dinero, las propiedades. Hice malas inversiones. Confié en las personas equivocadas. Ahora no tengo nada, ni siquiera un lugar donde quedarme. Por un momento, Marcus permaneció en silencio, tratando de procesar la información. Era casi increíble. David, el hombre que había heredado la fortuna de su padre, el primo que siempre lo había despreciado, ahora estaba en la misma posición en la que Marcus había estado meses atrás, o tal vez incluso peor. ¿Y qué quieres de mí?, preguntó Marcus, con un tono que mezclaba curiosidad y escepticismo. ¿Por qué viniste aquí, David? David levantó la mirada, y Marcus vio algo que nunca había visto antes en su primo: desesperación. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de David, y su voz falló. No tengo a nadie más, Marcus. Yo sé que te traté mal, que te ignoré. Sé que no merezco nada de ti, pero ¿puedes darme una oportunidad? Un trabajo, tal vez. Lo que sea. Solo necesito una oportunidad para empezar de nuevo. El silencio que siguió fue denso, pesado. Marcus miró a David durante un largo rato, mientras una tormenta de emociones conflictivas se formaba dentro de él. Parte de él quería decir que no, quería recordarle a David todas las veces que lo ignoró, que lo despreciaron. Quería dejar claro que ya no era él, primo que fracasó. Pero, al mismo tiempo, Marcus sabía lo que era tocar fondo. Sabía lo que era no tener a nadie. Sabía cuán desesperante era. Te voy a ayudar, David, dijo finalmente, con la voz calmada pero firme. Pero no será fácil. Vas a tener que trabajar duro. Y esto, hizo un gesto hacia la tienda alrededor, no es una vida de lujos. Si realmente quieres una segunda oportunidad, te la voy a dar, pero tienes que estar dispuesto a empezar desde cero. ¿Cómo lo hice yo? David asintió vigorosamente, con lágrimas finalmente corriendo por su rostro. Haré lo que sea necesario, Marcus, lo prometo. Marcus suspiró, aún sin estar seguro de lo que estaba haciendo, pero algo dentro de él le decía que era lo correcto. Hay un cuarto en la parte trasera. Es pequeño, pero puedes quedarte allí hasta que te recuperes. Empiezas mañana. Tenemos mucho trabajo por hacer. David sonrió, una sonrisa débil, pero genuina. Gracias, Marcus. Yo no sé cómo agradecerte. No me lo agradezcas todavía. Solo haz tu trabajo. Con eso, Marcus se dio la vuelta y regresó a la oficina, todavía tratando de procesar lo que acababa de suceder. El primo que un día lo despreciaba ahora estaba bajo su cuidado. La vida, de hecho, tenía sus extrañas maneras de dar vueltas. Los días que siguieron trajeron una nueva dinámica para Marcus y David. El primo, ahora trabajando en la tienda, era un hombre distinto del que Marcus había conocido. La arrogancia que siempre marcaba su personalidad había desaparecido, sustituida por una humildad que Marcus jamás había imaginado. David llegaba temprano todos los días, ayudando a organizar las estanterías,
atendiendo a los clientes y haciendo lo que fuera necesario para mantener el negocio funcionando. Parecía decidido a redimirse, pero Marcus aún mantenía una cierta distancia. Entonces, ¿cómo va el trabajo?, preguntó Marcus una mañana mientras organizaban una nueva entrega de productos. David, que estaba agachado frente a una estantería, levantó la vista, sorprendido por la pregunta. Creo que va bien. Todavía estoy aprendiendo, respondió David, un tanto vacilante. Siempre parecía un poco inseguro cuando hablaba con Marcus, como si temiera constantemente cometer un error o ser regañado. No necesitas tener miedo de equivocarte, David. Todos cometemos errores. Yo mismo he cometido muchos, dijo Marcus, con una voz más suave de lo habitual. Sabía que aún guardaba algunos rencores del pasado, pero también entendía que, si quería avanzar, tendría que dejarlos atrás. David asintió y volvió al trabajo. La relación entre los dos primos seguía siendo tensa. El pasado entre ellos no era algo que pudiera resolverse de la noche a la mañana, pero, poco a poco, las barreras comenzaban a derrumbarse. En las semanas que siguieron, comenzaron a hablar más, recordando momentos de su infancia, antes de que las comparaciones familiares y las rivalidades los hubieran separado. ¿Te acuerdas de aquella vez que fuimos a pescar con el abuelo?, preguntó David un día, mientras acomodaba unas cajas en el almacén. Marcus se rió suavemente. ¿Cómo olvidarlo? Te caíste al río y gritaste como un loco. Creo que fue la única vez que vi al abuelo reír tanto. David sonrió, pero su sonrisa fue un poco triste. Siempre pensé que él te quería más a ti. Marcus se detuvo por un momento, sorprendido por la declaración. No, nunca lo vi así. Siempre pensé que tú eras el favorito de la familia. David sacudió la cabeza. Siempre pensé que tenías más coraje. Siempre fuiste más auténtico, ¿sabes? Yo siempre trataba de ser lo que los demás querían que fuera. Y mira a dónde me llevó eso. El silencio que siguió estuvo lleno de significado. Marcus sabía lo que era vivir bajo las expectativas de los demás, pero también sabía lo que era fallar en cumplirlas. No eran tan diferentes como pensaban. Bueno, ya no importa lo que pasó. Lo que importa es lo que hacemos de aquí en adelante, ¿cierto?, dijo Marcus, finalmente rompiendo el silencio. David asintió, con una expresión más ligera que antes. Poco a poco, los lazos que alguna vez se rompieron se estaban restaurando, no con grandes gestos, sino con pequeños momentos de reconciliación. Meses habían pasado desde que David comenzó a trabajar en la tienda, y poco a poco se había convertido en una pieza fundamental del negocio. El primo que Marcus una vez despreciaba por su arrogancia se había transformado en alguien humilde, trabajador y dedicado. Se había demostrado ser un aprendiz atento, siempre dispuesto a ayudar y a hacer más de lo necesario. Más allá de eso, David parecía genuinamente agradecido por la oportunidad que le había sido dada. Una tarde tranquila, mientras Marcus revisaba las finanzas de la tienda, David entró en la oficina con una expresión seria. «Marcus, ¿podemos hablar?», preguntó, su voz cargada de una seriedad inusual. «Claro. ¿Qué pasa?». Marcus levantó la vista de los papeles y notó la tensión en el rostro de su primo. David respiró hondo, como si estuviera reuniendo coraje para hablar. «He estado pensando mucho en todo lo que ha pasado, en cómo me comporté en el pasado, y quería pedirte disculpas, de verdad». Se detuvo por un momento, y Marcus pudo ver el arrepentimiento genuino en sus ojos. «Sé que te traté mal, que fui egoísta y arrogante. Sé que cuando más me necesitabas, te di la espalda, y no sé si podrás perdonarme por eso». El silencio que siguió fue pesado, pero diferente al de antes. Marcus sabía que ese momento llegaría y, para su sorpresa, ya tenía la respuesta. «David, te perdono», dijo con calma. «Ya pasó. Lo que importa es lo que hacemos de aquí en adelante, como te dije antes». David asintió, visiblemente aliviado. Marcus sabía que esa disculpa no había sido fácil, pero el gesto significaba mucho. «Gracias, Marcus. Nunca olvidaré esto», dijo David con la voz quebrada por la emoción. Esa tarde, los dos primos se sentaron juntos en el pequeño porche detrás de la tienda, observando el tranquilo movimiento del pueblo. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Era un momento de paz, y Marcus sintió que, finalmente, todo estaba en su lugar. «Has hecho un buen trabajo aquí,
Marcus, dijo David, rompiendo el silencio. Mi tío estaría orgulloso de ti. Marcus sonrió, sintiendo una profunda satisfacción. Su padre, el hombre que le había dejado enfrentar ese desafío. Quizá, en el fondo, él siempre supo que Marcus sería capaz, no con riquezas ni facilidades, sino con esfuerzo y determinación. Y ahora, mirando todo lo que había construido, Marcus sentía que finalmente había honrado el legado de su familia. Creo que sí estaría, respondió Marcus, pero, sobre todo, creo que por primera vez estoy orgulloso de mí mismo. El sol se puso, y esa noche, los dos primos sabían que, juntos, habían encontrado no solo perdón, sino redención. Ambos habían comenzado de nuevo, no desde la riqueza, sino desde algo mucho más valioso, la oportunidad de ser mejores personas.